clase del día de hoy. Entonces les invito a que compartamos pantalla y podamos tener, ¿no es cierto?, nuestro diálogo de la clase de hoy. Bueno, ya hemos definido el fenómeno religioso, lo definimos como un constructo antropológico-cultural, ya sabemos de que lo religioso tiene que ver con lo humano y tiene que ver con la cultura humana, no, no es divino, no, no es que baje del cielo, es distinto a la fe. El fenómeno religioso sí, es un constructo, es parte de la cultura, permea la cultura como un tejido, ¿no? Y lo mantiene de alguna manera cohesionada. Así que entendiendo que eso es la religión, una construcción social, parte del hilado cultural, ¿no? Que centra su atención en la existencia entre el mundo suprahumano y el mundo humano, ¿no? Así podríamos definir a grandes rasgos lo que es el fenómeno religioso. Ahora, el fenómeno religioso se ha entendido con diversas teorías a lo largo de la historia, desde las teorías, ¿no es cierto?, constructivistas, las teorías que hablan de dominios sociales, las teorías que hablan de la religión y religión popular, religión institucional y popular. O sea, han habido varias teorías para analizar el fenómeno religioso y entre ellas una forma de definir lo religioso ha sido la teoría evolucionista. La teoría evolucionista, que calca un poco la idea de la teoría evolucionista biológica, plantea que la religión fue evolucionando desde las manifestaciones más primitivas, entre comillas, más básicas, más simples de la religiosidad, algo a lo que yo no estoy de acuerdo como teólogo. Yo creo que el fenómeno religioso es siempre complejo, no es desde lo simple a lo más complicado. Para mi gusto, el fenómeno religioso siempre tiene sus complejidades, pero esta teoría dice, la humanidad partió siendo animista, mántica, creía en la magia, era animista porque creía que todo el universo estaba provisto de espíritus, el río tiene espíritu, la montaña tiene espíritu, el árbol tiene espíritu, los animales tienen espíritu. Entonces ellos dicen, eso es lo primitivo, lo mántico y lo animista, luego va evolucionando hacia lo panteísta, enoteísta, politeísta, hasta llegar al monoteísmo, y hoy en día en la posmodernidad, el nihilismo religioso. Entonces, se analiza como una evolución de lo más simple a lo más complejo. Vuelvo a decir, en lo personal no me deja muy contento esta definición, porque creo que todo fenómeno religioso es complejo, de per se. Es complejo, porque tiene la complejización del humano, ¿no? Por lo tanto, no, no estoy muy contento. De la misma manera, ¿no siento que hoy en día los biogenetistas no están los que estudian la genética, el genoma, no están muy contentos con la teoría primaria de la evolución de Darwin, que ha cambiado muchísimo, que ha mutado, que ha sido criticada, transformada, readaptada, porque ellos dicen, Darwin partía de la idea de que la vida se originó en una vida simple. ¿Qué era la vida simple para Darwin? Era una ameba, ¿no?, un organismo unicelular, él decía eso es lo más simple, y evolucionó hasta organismos complejos como nosotros. Pero los que estudian genética dicen, perdón, Darwin no tenía idea la complejidad que tiene una célula. No tiene idea la cantidad de información genética que hay ahí, la memoria genética que hay ahí. No sabía, no tenía idea. No tenía idea. Entonces, cuando él habla de lo simple a lo complejo, ¿a qué le llama simple? ¿A qué le está llamando simple? Cuando una célula es tremendamente compleja, desde lo genético. Lo mismo pasa con la religión. Yo me niego a llamar simplista la religión de nuestros antepasados, diciendo que el monoteísmo o el nihilismo es lo más complejo. Para mí, todo fenómeno religioso, antiguo o nuevo, tiene su complejidad y es digno de ser analizado. Y desde ese marco teórico yo les propongo el abordaje de los fenómenos religiosos que vamos a estudiar, no siendo despectivo y mirando solo a los monoteísmos como las religiones dignas de ser estudiadas, mientras que las religiones ancestrales, como las religiones de nuestros pueblos, no porque son mánticas, porque son animistas o porque son de poca monta. Cuidado, a mí me parece que eso sociológicamente, antropológicamente es un grave error y teológicamente también lo es. ¿Nico? Profe, y estoy de acuerdo con lo que decía también, porque las primeras religiones, que se podría decir como que eran las más simples, surgieron de donde no había nada. Porque como lo estuvimos viendo, las religiones que van apareciendo posteriormente, muchas son basadas en las que ya preexistían.
Entonces, exacto. desde ese punto de vista ya no son simples, sino que es complejo haber generado ese pensamiento de poder configurar un dios, costumbre, etcétera. Entonces, también desde ese punto de vista. Totalmente de acuerdo contigo, Nico. Están interrelacionadas. Cuando nosotros vemos los monoteísmos, tienen mucho de las religiones tribales. El judaísmo, el cristianismo, el islam, ¿no? Los llamados los grandes monoteísmos están muy arraigados en la religión tribal que les dio el nacimiento. Y lo vamos a ver cuando estudiemos judaísmo e islam, nos vamos a dar cuenta que hay mucho que preservan de sus raíces tribalistas. Tanto el islam como el judaísmo vienen de estructuras culturales tribalistas. Entonces, mucho de eso quedó en su cepa religiosa, en su tejido religioso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, y se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, la complejidad está, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso y respetuoso de no tratarlo de manera tan despectiva. Y ellos, bueno, esta teoría evolucionista de la religión va a tratar, ¿no es cierto?, las religiones antiguas como elementales, como culto a la naturaleza, el manismo, el animismo, la magia, lo ve como básico y esencial, casi como primitivo. Vuelvo a decir, cuidado, el día miércoles estábamos conversando con los compañeros de religiones comparadas del diurno, y yo le decía, hay mucho, si yo considero el animismo algo primitivo, debiera decir que hay mucho de animismo en nuestro cristianismo, sin darnos cuenta muchas veces, pero está presente mucho del animismo. Ya hablábamos en clase anterior esto de el fetichismo, que es parte del animismo, ¿no? De tener la Biblia abierta en el Salmo 91 pensando que eso te va a proteger, ¿no? Eso es una práctica animista. O yo les decía, práctica animista, prácticas que tienen que ver con lo mántico. Pensar que si en la iglesia, con mucho respeto, ¿ah? Porque puede que se dé en la congregación de ustedes y yo no quiero ser ofensivo, solo estamos haciendo un análisis, pero pensar que, perdón por moverme, pero pensar que si yo toco esto, entonces voy a traer a los ángeles o voy a generar cambio espiritual en un culto porque tocando el chofar, eso es animista. O sea, ¿el poder es de Dios o es de un fetiche? ¿Ah? ¿Quién actúa en nuestros cultos? ¿Actúa el Espíritu de Dios como Dios o actúa un fetiche? Si este instrumento en la cultura hebrea solo servía para convocar a reuniones. Si ustedes rastrean el uso de los chofares en la cultura bíblica, se van a dar cuenta que se utilizaba en Rosh Choah o en Rosh Hashanah, en las fiestas de Año Nuevo, en las fiestas sagradas, se tocaba el chofar para convocar al pueblo a las reuniones, ¿no? A las sagradas convocaciones. A veces tenía motivos bélicos, se utilizaba para organizar el ejército, pero de ahí a que tú le des a eso carácter espiritual y digas que cuando toca el chofar vienen los ángeles a pelear por ti en contra de los demonios, ya eso es místico, ya eso es mántico. No, no tiene nada que ver, o sea, por favor, estás sumando un elemento místico, mántico, ¿no? Fetichista, al culto monoteísta del cristiano. Entonces, vean cómo están ahí permeados. Hay esos elementos que se van permeando, ¿no? Aclaro entre comillas que yo no toco chofar, ¿eh? Por si acaso. Ni en la iglesia ni en mi casa. Es un regalo que me hizo un amigo judío, que me lo trajo. Tengo varios amigos judíos que no hemos conocido en la universidad, entonces me regalan cositas cuando viajan porque conocen mi interés por el Antiguo Testamento. Entonces, como material didáctico sirve de re harto, pero no le atribuyo ningún poder mágico, mucho menos. Además que hoy en día el moderno Estado de Israel ha prohibido la comercialización masiva de este instrumento, porque producto del afán de los evangélicos por tener chofares, prácticamente estaban exterminando a los ibis, a los serviatillos de los altos del Golán. Entonces dijeron, oye, nos van a exterminar la especie solamente porque quieren tener cuernitos para tocar chofar. Entonces están ahora prohibidos y solo se pueden tomar las cornamentas de los animales que mueren, ¿no? Esas cornamentas se pueden tomar y está prohibido la comercialización masiva. Es casi un contrabando hacerlo, ¿no? Para evitar de que exterminen las especies nativas de Israel. Así que ojo con eso tampoco ninguna gracia esto del famoso chofar. Querido Pastorales. No, es solamente comentar de que eso es verdad y tenemos que tener cuidado también porque a veces hablamos, por ejemplo, usted dio el ejemplo del chofar, pero a veces
no hay que ir tan lejos. O sea, a veces cuando usamos instrumentos en la iglesia, y ojo, no estoy diciendo que sea malo usar instrumentos, no me malinterprete, pero, pero de hecho hay una iglesia en nuestro país que ustedes saben que no tocan instrumentos, Claro, que ellos exactamente. solamente, y lo hacen justamente porque consideran que no necesitan un elemento adicional para traer la presencia de Dios. O sea, el error quizás no es usarlo o no usarlo. El punto está con qué concepto o bajo qué premisa yo lo uso. O sea, Claro. si yo pienso que agregar un chofar, si yo pienso que agregar una guitarra eléctrica, si agregar un bajo, una batería, va a hacer que la unción de Dios descienda con mayor poder, ahí le estoy dando propiedades a un objeto que no corresponde, porque no depende de eso. Ahora, si yo lo hago con otra intención y lo hago por un asunto, y a lo mejor inclusive esto también suena feo, pero a veces por crear una atmósfera distinta, el concepto puede ser otro, ¿verdad? Pero el punto es no aplicarle o darle atributos inexistentes a un elemento que no lo tiene. O Exacto. sea, ese es el punto. Yo no sé si me expresé bien lo que quiero explicar. Perfectamente, perfectamente. Sí, entendemos el uso del arte en la liturgia cristiana que es tradicional, ¿no? Desde los comienzos del cristianismo, el arte, ya sea en la música, en el canto monotónico que había, ¿no es cierto?, heredado de la sinagoga. Ustedes saben que en la sinagoga había un canto gradual, que eso se hereda al cristianismo, por ahí por el siglo tercero o cuarto, los cantos, ¿no es cierto?, las salmodías cristianas, que eran cantos monotónicos, que después dieron origen a los cantos gregorianos, ¿no?, que son cantos también donde no se usa instrumentos, solo las voces sirven, ¿no es cierto?, para embellecer el canto. O sea, el arte en la música, en el canto, en las expresiones plásticas, han acompañado al cristianismo toda su historia, toda su historia. Eh, y se reflejan por necesidad. Porque claro, nosotros los evangélicos criticamos a los católicos, ¿no es cierto?, por la Capilla Sistina y por esos frescos, esos óleos maravillosos pintados en la Capilla Sistina, ¿no es cierto? Los criticamos por sus vitriales, por su iconoplástica, pero la iglesia evangélica, sobre todo pentecostal, también tiene su expresión iconoplástica. O sea, antiguamente, no sé hoy en día, porque yo tampoco soy de visitar tanta iglesia, pero en antaño yo recuerdo que casi no había iglesia pentecostal que no tuviera su feroz cuadro pintado detrás del altar, ¿no es cierto?, del altillo, con ríos de agua viva, el ciervo que brava por las corrientes, o el buen pastor que va con la oveja, ¿no es cierto?, o los dos caminos. Claro, eso era común. O sea, había iconoplástica, por supuesto. ¿Y qué tenía de malo? ¿Dónde está lo malo en utilizar el arte para expresar la religiosidad? Sí, ya dijimos que la religiosidad va a permear todas las áreas culturales, pero entenderlo como expresión artística que ayuda a codificar la religiosidad, no como un fetiche, no pensar que porque tengo tal o cual pintura hay cierto poder, o porque tocamos o no tocamos instrumentos hay más o menos presencia de Dios. Claro, eso ya entra en el ánimo de lo romántico, ¿no? Eso entra en el ánimo de aquello que precisamente se considera primitivo. Y miren que no es primitivo, miren que está presente. Querido Nico. Profe, y en ese sentido de los objetos, como que se le da como cierto poder, ¿qué pasaba por ejemplo, en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el Arca del Pacto, con la vara de Aarón y todo eso? Que es una duda que se me generó porque puede llevarnos como a equivocación. Por eso le quería preguntar. A ver, lo primero que hay que entender, Nico, y ahí hay mucho paño que cortar. Bueno, mi especialidad como teólogo es Antiguo Testamento, entonces ahí hay mucho, podríamos estar toda la mañana hablando y toda la tarde. Fíjate que hay mucho paño que cortar porque dentro de la religiosidad hebrea la religiosidad hebrea es híbrida. Y tú te das cuenta de eso. Los evangélicos creemos que los israelitas toda la vida fueron monoteístas, desde Adán en adelante. Tenemos esa idea que se nos fue inculcada, pero que no es hermenéutica, no es textual. Porque cuando uno va al texto bíblico, se da cuenta que Israel siempre estuvo peleando con sus antiguas prácticas. Le costó a Israel dejar el politeísmo, el tribalismo, el animismo, le costó dejar las prácticas religiosas mánticas, le costó dejar el enoteísmo. El enoteísmo es tener varios dioses, pero adorar a uno como principal.
Israel por mucho tiempo tenían a Jehová como Dios principal, pero en las casas adoraban a los Baales, a Astarte, y por eso los profetas, basta leer a los profetas, ¿no? Basta leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, o sea, todos le dicen, ¿cuál es la gran demanda? La idolatría. O sea, ¿hasta cuándo? Le dice el profeta, ¿hasta cuándo están adorando a Baal? ¿Hasta cuándo adoran a Astarte? ¿Hasta cuándo adoran en la encina, en los encinares, haciendo culto a la fertilidad? O sea, estos tipos que nosotros beatificamos como religión, tenían serios problemas. Mire, basta darse una vueltecita por el Museo de Jerusalén, ¿no? Donde está el Santuario del Libro, donde están los rollos del Mar Muerto, donde está gran parte de los tesoros arqueológicos de Israel, y tú te das una vueltecita por el pabellón que algunos rabinos han llamado el pabellón de la vergüenza, porque está lleno de ídolos, terafines, distintos dioses, Baales, Moloch, Astarte, ¿no? Diosas de la fertilidad, llenos de figuritas y que estaban encontrados por los arqueólogos israelíes en territorio israelí, Megiddo, ¿no es cierto?, cerca de la Cisjordania. O sea, la historia los delata. Les costó mucho llegar al monoteísmo, fueron siglos de Dios tratar con ellos para que llegaran al monoteísmo. Podemos hablar de monoteísmo solo después de la cautividad babilónica. Después de que volvieron de Babilonia dije, ya, nunca más, nunca más. Ahora sí, ahora nos ponemos las pilas y nunca más. Y solo de ahí en adelante se volvieron, ¿no es cierto?, más rigurosos, pero se fueron al otro extremo, porque se volvieron legalistas, como los fariseos, ¿no? Llegaron al extremo de ser tan legalistas para no volver a fallarle a Dios. O sea, antes fueron laxos, liberales, por decirlo de alguna manera. Después fueron tremendamente legalistas. Y Cristo vino a ponerle el tono, a decirle, ya, paremos un poco. O se olvidan de que mi Padre ha dicho, misericordia quiero y no tanto sacrificio. Párenla un poco con este legalismo acérrimo, ¿no? Y les recuerda que la ley fue dada para defender la vida, no para quitarla. Por eso es que perdona a la adúltera el Señor, ¿no? Porque la idea no es que la ley mate, la idea es que la ley corrija, no que asesine. Yo diría que Cristo estaba en contra de la pena capital, que algunos evangélicos por ahí como que quisieran enarbolar y defender. Cristo dice, no, ya, cada uno puede tener su justo castigo y retribución, pero quitar la vida es lo último que la ley de mi Padre busca. No quiere eso la ley de mi Padre. No va a eso. Entonces es interesante ver cómo el fenómeno religioso en Israel no es como a veces las iglesias creen. La iglesia cree que los israelitas toda la vida fueron devotos de Dios, toda la vida fueron muy monoteístas, muy fieles al pacto y a la alianza. No, querido, o sea, basta revisar la historia, periodo por periodo patriarcal, periodo monárquico, siempre hubieron grandes problemas de esta mezcla, de este sincretismo religioso. Esa es la expresión correcta, un sincretismo religioso. Lo vemos desde los patriarcas hasta pasadito la cautividad. Ya después de la cautividad eso comienza a menguar y a desaparecer. Pero en los patriarcas tenemos relatos que hablan de ese sincretismo. ¿Se acuerdan cuando Raquelita, la amada esposa de Jacob, cuando huyen de Labán, se lleva los terafines del papá, los ídolos? ¿Eh? Entonces, claro, hay quienes dicen, sí, pero eso tenía una razón, y la razón cultural era que el hijo que tenía los terafines heredaba los bienes del padre como una especie de primogenitura, entonces por eso tal vez ella se lo llevó, porque sintió que su esposo merecía ser el continuador del clan de su padre, ya que había trabajado tanto, pero también está de por medio la veneración. También está de por medio, y eso lo demuestra el texto hebreo en algunos detalles que ahora no viene al caso de tocarlos, porque estamos en religiones comparadas y no en Pentateuco. Querido Alejandro, perdón. No iba a citar precisamente el mismo texto. Claro, interesante. Algunos eruditos como Ranner, por ejemplo, dice que lo más probable es que Raquel se haya llevado terafines que tenían que ver con la fertilidad femenina, diosas de la fertilidad femenina como Inanna o Astarte. ¿Por qué? Porque acuérdate que ¿cómo se adoraba a Inanna? A Inanna se adoraba con la sangre menstrual. Las mujeres cuando estaban en menstruación se encerraban en una carpa roja, la llamada tienda roja, y la sangre menstrual la derramaban a la tierra, a la diosa Inanna, que era como la Pachamama latinoamericana, una cosa así, ¿no? Entonces, la dadora de la vida, la fértil, y Inanna, esta diosa, recibía la sangre menstrual. Y cuando tú lees el relato, no es tan disparatado lo que dice Ranner, porque cuando tú lees el relato de Raquel, ¿qué hace Raquel con los ídolos? ¿Qué dice el texto? Dice que se sienta sobre ellos.
y le dice a su papá, cuando el papá empieza a buscar sus terafines, y Jacob le dice, busca, pues si yo no me he llevado nada, suegro, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a llevar su ídolo? Busque, busque por todos lados. Y él empieza a buscar, ¿no es cierto?, entre los equipajes de Jacob y de sus hijas, y cuando llega Raquel, el texto bíblico dice que ella está sentada sobre los ídolos, los tiene ocultos bajo ella, y le dice al padre, cuando el padre dice, hija, párese para revisar, ella le dice, no puedo, papá, estoy en nuestros días. O sea, estoy con regla, estoy menstruando, entonces no me obligues a pararme porque estoy menstruando. Entonces, Rare relaciona los ídolos con la menstruación y que el padre le autoriza a no levantarse, y para que en esa época una persona metiera los ídolos debajo del trasero con todo respeto, es una falta de respeto para el ídolo, a menos que sean ídolos de la fertilidad y que la mujer sienta que está con eso no agraviando a la divinidad, ¿no? Entonces, Raquelita mantiene sincretismo religioso, todavía no es monoteísta por completo, ¿no? Y va a ocurrir en el pueblo también en el periodo monárquico. Acuérdense que en el periodo monárquico los profetas tuvieron que llamar a destruir la serpiente de bronce que Moisés había levantado, ¿no es cierto?, como ícono del perdón divino ante la rebelión del pueblo, y ellos la estaban venerando en el templo. Entonces, la idea de un Israel que toda la vida fue monoteísta es ingenua, por decirlo bonito, ingenua. No fue así. El monoteísmo hebreo es tardío, le costó. Con esto no quiero decir que todos los israelitas eran politeístas o enoteístas, no estoy diciendo que todos. Obviamente siempre había gente que tenía una iluminación que le permitía ser fiel al pacto, a la alianza con Dios hecha por Moisés, pero muchos mantuvieron una conducta enoteísta, o sea, iban al templo a adorar a Jehová, pero volvían a sus casas y tenían ídolos en sus casas, tenían terafines locales o domésticos en sus casas. Bueno, todo esto para explicar y reforzar la teoría de Nico, ¿no?, de que hay este sincretismo, no, es muy oportuno, Nico, porque debemos saber que esto de religiosidad pura, yo lo discuto. Para mi gusto, religiosidad pura, todas las religiones han tomado prestado de uno o de otro lado, y como han tomado de uno u otro lado, o combinan elementos, llamar a una religión pura que tenga elementos propios, sin ninguna otra influencia, a mí me parece que es muy difícil de encontrar, tremendamente difícil de encontrar. Eso dudo que exista. No conozco una religión que sea pura, que no tenga ningún elemento exógeno, foráneo, alienígena. No conozco nada así. De verdad que no conozco nada así. Y he estudiado fenómenos religiosos celtas, en la Europa antigua, en África, en Asia, en América Latina, y todos los fenómenos religiosos que he observado, todos tienen elementos combinados. Encontrar un fenómeno único, que no tiene ningún tipo de influencia de otros fenómenos religiosos, me parece que es utópico. Es tremendamente difícil de encontrar. Bueno, esta es una forma de acercamiento, ¿no? Y la idea de esta teoría de la evolución de las religiones, pretender que de religiones ancestrales, ¿no?, cientos de años o miles de años antes, fueron desde troncos ancestrales, desde las religiones más primitivas, animistas. Esta teoría dice, fueron evolucionando todas las demás religiones como en árbol, ¿no?, como en árbol familiar. Y de ahí esta línea de estudio de lo religioso hace evolucionar las distintas creencias, entre ellas el cristianismo y todas sus variantes, ¿no? Entonces, bastante complejo la manera de análisis. Otra teoría es la teoría teológica, y la teoría teológica nos dice, ojo, porque la teoría teológica, que a mi juicio entra a caer en esta ingenuidad, pero tiene una base que es aceptable, y es que al principio, como Dios creó al ser humano, no lo creó politeísta, lo creó con conciencia de que había un solo Dios. Si hacemos caso a lo que dice el texto bíblico, ¿no? Si hacemos caso al Génesis, Adán y Eva fueron creados bajo la cosmovisión de un Dios.
¿no? Un Dios, y no más Dios que ese. Entonces plantea la teoría teológica que la universalidad religiosa está basada en el monoteísmo y producto del pecado de la humanidad, de la rebelión de la humanidad, la religión también se vio afectada y comienza a deteriorarse y a malinterpretarse la existencia de Dios hasta llegar a los fenómenos politeístas, monoteístas, o sea, todos los demás. Un poco lo que dice Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Romano que dejaron de adorar al Dios creador por adorar lo creado? Un poco a esa línea apunta la teoría teológica. Y vuelvo a decir, yo creo que tiene razón desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico, en que lo primero, si entendemos que Adán y Eva son los padres de la humanidad, lo primero que ellos recibieron como fenómeno religioso fue un monoteísmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O un monismo, dicen otros. Un solo Dios. Y de ahí se pudo haber distorsionado. Claro, desde ese punto de vista es interesante comprenderlo desde esa postura, ¿no? Es interesante desde allí. Dios se revela al hombre como único, pero el pecado hace que eso derive en una multitud de ideas religiosas dependiendo de cada cultura, en cómo fue la sociedad humana formando estructuras culturales con sus propias divinidades. Bueno, dentro de las cosmovisiones religiosas a estudiar, más antiguas, no por eso no presentes hoy en día, no obsoletas. Por favor, no entender, cuando hablo de antiguas, no entender como obsoletas, ¿no? Sino que están presentes. Hoy en día están más presentes y latentes que nunca. Están. Lo que pasa es que son las más antiguas rastreables. Antes que existiera un monoteísmo hebreo, estas religiones tribalistas ya existían, ¿no? El tribalismo, como forma no solo de estructura social, sino que también religiosa, es una forma de religión donde la comunidad es el elemento esencial. O sea, las agrupaciones tribales, las estructuras tribales son conjuntos de familias que están unidas por lazos sanguíneos y que veneran a una misma deidad, por sobre tal vez otras menores o de menor calibre, ¿no? Eso es el tribalismo. Claro, yo aquí estoy siendo extremista y mostrando una tribu de la Amazonía bastante, que podríamos catalogar como bastante primitiva, pero hay tribalismos modernos. Entonces no solamente hay que entenderlo como algo primitivo. La religión tribal atribuye poderes a su deidad que por lo general están relacionados con los fenómenos naturales, ¿no? El tribalismo observa que hay fenómenos naturales que no se podían explicar en antaño. El rayo, la lluvia, la tempestad, la fuerza del mar. Entonces se le atribuyen cualidades sobrenaturales o poderes divinos, ¿no? Y es así como nace la idea de que estos poderes pueden ser traspasados a la tribu dependiendo de donde ellos vivan. Así que si una tribu vive en el bosque, el poder del bosque se le vuelve natural y se vuelve parte del etos de la tribu. Si la tribu vive a la orilla del mar, entonces el poder del mar, la furia del mar, el poder del mar, se vuelve una característica de esta tribu, ¿no? Pareciera que estos elementos naturales, que ellos veneran como supranaturales, le entregan de alguna manera esos poderes a la tribu, a veces encarnado en su guerrero. No necesariamente tienen que ser poderes naturales, también pueden ser animales, ¿no? Entonces tenemos las tribus que adoran a cierto o veneran a ciertos animales porque se supone que le entregan esos poderes. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, los aztecas y los mayas venerando al jaguar, por ejemplo, ¿no? O al águila, y cómo tenían escuadrones, por decirlo así, ¿no es cierto? Elite del ejército maya son los del jaguar, y tenían las pieles de jaguar sobre ellos, y suponían ellos que tenían la fuerza del jaguar al pelear, ¿no? Este animismo que toma de alguna manera o asimila lo que veneran. El tribalismo puede contar con características animistas, por supuesto, están muy relacionados de hecho el tribalismo y el animismo. Las culturas tribalistas tienden a ser animistas y viceversa. Así que elaboran un complejo mundo de espíritus, entes malignos, que pueden ser malignos o benignos. Ellos dicen, está el espíritu del bosque, está el espíritu del río, está el espíritu, ¿no es cierto?, del águila, está el espíritu del oso,
en fin, eso es propio de las culturas tribalistas animistas. También es propio del tribalismo que poseen una tradición por lo general de carácter oral, que traspasan de generación en generación, y muy pocas veces hay fenómenos tribalistas que tienen texto religioso escrito, tradición escrita. Son muy pocos, no son muchos los movimientos tribalistas religiosos que dejan un texto religioso sagrado escrito, ¿no? Veamos el caso hebreo. En el caso hebreo, la religiosidad hebrea partió siendo oral. No hay nada que nos diga la Biblia que Abraham escribió, o que Isaac, o Jacob. Ninguno de los patriarcas nos dejó ningún legado. Suponemos que escribió, siendo muy conservadores, suponemos que escribió Moisés acerca de los patriarcas. Otros cuestionan eso y dicen, parece que esas tradiciones son más tardías. Pero la escritura parece ser tardía en Israel. De hecho, ¿qué nos evidencia la arqueología? La arqueología nos evidencia que los primeros escritos seculares, por decirlo así, vernáculos, contratos de compra y venta, conteo de animales, escritos en hebreo, aparecen en el siglo VIII, siglo IX, siglo X. Pero el siglo X son documentos reales, son documentos de la monarquía. Entonces entendemos que la escritura era un arte de los sabios, de los escribas, no cualquiera escribía, ¿no? Pero ya documentos populares, donde vemos al pueblo escribiendo siglo VIII, siglo VII, antes de Cristo. O sea, el pueblo hebreo escribe tarde. Pero hay culturas tribales que nunca escriben, que su religión se traspasa en la oralidad. Por ejemplo, la cultura mapuche, como lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? La cultura religiosa mapuche no escribe, el mapudungún se habla, no se escribe. Ellos no lo escriben, siempre lo han hablado, jamás lo escriben. Porque ellos dicen que la escritura es winca, ¿no? Es ajena, es extraña, es impositiva, es parte de la opresión imperialista española. Mientras que la lengua de los peñi, la lengua de los hermanos, es hablada. El mapudungún se habla, no se escribe. Y aquí, entre nosotros, un pelambre, valga un pelambre, antes que nos vayamos a recrear un pelambre, un cagüín, ya que estamos hablando de cultura mapuche, aunque cagüín significa otra cosa. Cagüín es un convenio, un acuerdo, un tratado de paz, eso es cagüín, ¿no? Más que un conventillo, pero un pelambre. La Sociedad Bíblica Unida chilena hace años atrás, yo diría que un par de décadas atrás, hizo un tremendo esfuerzo en contratar a filólogos, a lingüistas alemanes, con algunos lingüistas chilenos, para hacer la traducción del Nuevo Testamento al mapudungún, que se escribiera en mapudungún el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la intención? Era entregar esta herramienta como una herramienta misionera para evangelizar a los mapuches y llevarle el Nuevo Testamento en mapudungún. Así que es un tremendo esfuerzo, muy, muy grande esfuerzo, fallido. ¿Por qué fallido? Por no considerar esto que estamos hablando, que la cultura tribal, mapuche, religiosa, animista, no considera lo escrito como propio. Entonces, cuando llegaron los misioneros, ¿no es cierto?, a entregarle el Nuevo Testamento a las culturas pehuenche, mapuche, se los rechazaron. Le dijeron que esa no era la lengua de ellos, porque la lengua de ellos no se escribe. Eso lo hace el winca, eso lo hace el español. No, el chileno escribe, decían los loncos, no nosotros. Nosotros lo hablamos, lo transmitimos oralmente. Así que la bodega de la Sociedad Bíblica Unida está llena de Nuevo Testamento en mapudungún que nadie quiere comprar, porque perdieron su finalidad. Entonces yo siempre le digo a los misioneros que tienen llamado a las culturas étnicas, le digo, ¿sabes lo que hay que hacer? Compre el Nuevo Testamento en mapudungún, pero no para que se lo regale a los mapuches, para usted. Para que usted aprenda la historia de Jesús, los relatos del Nuevo Testamento en mapudungún y siga sin culture, ¿no? Siga la idea mapuche. ¿Cuál es la idea mapuche? De la misma manera en que los sabios mapuche, los viejitos, los ancianos, transmitían el acervo religioso a los jóvenes al fragor de la hoguera, ¿no es cierto?, comiendo peñón, al estilo, ¿no es cierto?, de la transmisión tribal, contando las historias de Ñechen, del dios de lo alto, de los mapuches. Lo mismo hay que hacer con la evangelización. O sea, un evangelista hábil debiera aprender el Nuevo Testamento en mapudungún y luego, al calor del brasero,
comiendo sopaipillas mapuche, ¿no es cierto?, con piñón, contarles de Jesús Meu, y contarles en mapuche, narrarles en mapuche, o sea, aprende su lengua para compartirle la fe y el evangelio. Sería tal vez una buena alternativa, y no el texto escrito porque no lo van a recibir. Querido Pastorales. Eso explica por qué Corcho no han hecho el Antiguo Testamento en Mapudungun. Sería un fiasco. Porque tengo bueno, el líder que me formó a mí, un misionero precioso de Puerto Rico, él colecciona Biblias de diferentes lenguajes. Como misionero tiene esa distracción, hobby. tiene ese hobby. Y cuando vino a Chile fue N veces a las librerías preguntando ¿cuándo hacen el Antiguo Testamento en Mapudungun? Y le decían que estaba el proyecto pero nunca ha sido. Ahora creo que lo entiendo hagan. por qué no ha sido. No creo que lo hagan porque sería un tiraje limitado, que solo personas como él, como el misionero, solo las personas que les gustan las lenguas, lo comprarían. O sea, yo lo compro. Yo compro el Antiguo Testamento en Mapudungun porque por la afición al estudio, ¿no? Pero la comunidad mapuche no lo van a comprar porque no es su lengua. O sea, está escrito Mapudungun, traslada la fonética del Mapudungun a caracteres, ¿no es cierto?, escritos, pero ellos no la van a reconocer como su lengua, no la reconocen como tal. Porque ellos dicen nuestra lengua se habla, no se escribe. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando vino el Papa Pancho, perdón la falta de respeto, el Papa Francisco, cuando vino el Papa Francisco acá a Chile, yo no sé si ustedes recuerdan que estuvo haciendo un servicio religioso, me parece que en Temuco, en el sur, y vino una delegación de Lonco y Machi y le entregaron de vuelta la Biblia. se la pasaron de vuelta, le dijeron, tome, ustedes nos trajeron este libro con la espada, se lo devolvemos, gracias, no lo queremos. Que fue un fiasco tremendo, porque se les pasó un gol ahí a los organizadores del arzobispado de la zona. Gracias a Dios que para la política exterior que con el Vaticano, que el Papa Francisco lo entendió perfectamente como buen jesuita, entendió la brutalidad de la colonización española, ¿no es cierto?, con la Biblia en una mano y la espada en la otra. Él comprendió el fenómeno, y lamentó mucho que se hubiese dado de esa manera. Pero cuidado nosotros misioneros evangélicos con caer en la misma tentación de imponerles un acervo cultural a una cultura tribal que no tiene, ni reconoce ese acervo como propio, ¿no? Es mejor ser más hábil y aprender su estilo de transmisión. En el tribalismo el individuo solo cobra real valor en su sentido de pertenencia al grupo social, por eso que no hay castigo, y creo que lo hablábamos en una clase pasada, pero no hay peor castigo para un miembro de una cultura tribalista que ser expulsado del clan, ¿no? Por eso que hablábamos de que, que muchos castigos en la ley de Moisés era que salga del campamento. El que está impuro, salga del campamento. El que cometió error, salga del campamento. O sea, no contamine el campamento, salga. Porque la pertenencia a la tribu es lo más valorado. Alguien expulsado de los clanes tribales, obviamente pierde su arraigo, pierde su identidad. Se convierte en nadie. Si te echan de las tribus de Israel, ¿qué eres? Un goel, dirían ellos, un pagano, un sin tierra, ¿no? Alguien despreciable. Entonces, esos elementos tribalistas aún están en la cultura hebrea, están presentes, los vemos presentes. Además, el tribalismo contempla la intervención de agentes humanos, que son agentes de poder, como vimos en la plantilla de la Chile, ¿no? Agentes de poder, como, que se relacionan, que sirven como mediadores entre el clan, entre la tribu y lo suprahumano, como los chamanes, médicos brujos, en el caso de la cultura mapuche, la machi, ¿no? Y eran muy importantes, son muy importantes, casi a la altura de los líderes políticos y bélicos. O sea, un chamán está a la altura de un lonco, de un jefe de clan o de un jefe guerrillero. Y los vemos en todas las culturas tribales que existen hoy en día. En todas vemos estos agentes de poder, ¿no? Llámele médico brujo, llámele chamán, llámele gurú, llámele medium, llámele
machi, como ustedes, como se llama en cada cultura, existen, están presentes, tienen una fuerte influencia sobre las creencias de su clan, norman lo que debe creer el clan, ¿no? Por ejemplo, en el caso andino, en Asia, ¿no? No es viejo pascuero por si acaso con cambio de uniforme, ¿no? Sino que son los agentes de poder, son estos venerables, estos ancianos venerables que controlan lo religioso. O en el África, lo que nosotros hemos llamado médicos brujos, que ellos llaman oxizos, ¿no? Los que tienen el contacto con los espíritus antepasados, están presentes. También en las culturas indonesia, y a que no, en nuestra cultura, ¿no es cierto?, étnica, los mapuches con la machi. Ojo, hoy en día la machi, en antaño el machi y la machi, porque acuérdense que no había diferenciación de género. Lo que pasa es que muchos de los machis murieron en las batallas contra los españoles y tomaron el predominio las machis, ¿no? Hasta el día de hoy, dándole un sentido más matriarcal a la religiosidad tribal. Bueno, el animismo, que está muy de la mano con el tribalismo, lo que realiza es entregarle o atribuirle una cantidad de espíritus, entes, llamémosle fantasma, ¿no?, veneración antepasado y tótem a una cultura tribal. El animismo ve al mundo lleno de, por eso se llama animismo, viene de animas, en el latín, que significa lo que tiene vida, lo que está animado, ¿no? Entonces el animismo genera creencia de que todo tiene algún espíritu, bueno o malo. Bueno o malo. En los patrones animistas hay culto y veneración a los espíritus sobrenaturales, sean humanos o sean animales. Y estos espíritus generan respeto, muchas veces hasta miedo, hasta terror. Y tienden a ser totémicos. O sea, hay un elemento que los captura, hay un elemento que los representa. ¿Alguno vio Tierra de Osos? ¿No es cierto? Una película de Disney donde aparece lo totémico, ¿no? El tótem, que refleja el poder de algún ser que se transmite a la tribu. Entonces, dentro de la tribu todos creen que tienen un tótem personal, el oso, el águila, bajo el cual nacen y que les brinda esos atributos. Y existen todas las culturas tribalistas animistas, ahí están estos tótem, estas representaciones. En la cultura mapuche, el rehue, que los españoles pensaban que era un ídolo venerable, no es un ídolo, es un altar. Si tenemos que llamarle de alguna manera, es un altar. El rehue es un tótem. Aún más, alguien diría, como dijo un cientista gringo, es un Stargate, es una puerta de comunicación a otro mundo, porque la machi se comunica con el supramundo, el mundo de los dioses, el mundo de Ñechen, con el inframundo, el mundo de los guacalufes, de los demonios, ¿no? O sea, a través de esta escala, ella relaciona el mundo material con el supramundo y el inframundo. Entonces, es una verdadera puerta a las dimensiones. Eso es el rehue, no es un dios. Lo que pasa es que tiene cabeza de Nigol, tiene cabeza de guerrero, pero no por eso es un ídolo. No es un ídolo, es un altar. En él se hacen sacrificios. Se derrama el canelo, el budai, la sangre de los corderitos cuando hacen sacrificios. Entonces, vamos a encontrar lo totémico en muchas culturas. Bueno, ahí está lo que hablábamos, ¿no? En las culturas norteamericanas, canadienses, norteamericanas, ¿no es cierto?, los tótem del oso, de ciertos animales y seres. En las culturas polinésicas también. En la cultura irlandesa. Los Moai son una forma totémica para la cultura Rapa Nui, representan el espíritu de sus reyes, ¿no?, de sus gobernantes antiguos, de los venerables, los que protegen al pueblo. Eso también es totémico, porque la religión Rapa Nui también es tribalista animista. Bueno, el animismo, entonces, contempla también zonas o lugares o objetos, ahí viene el fetichismo, ¿no? Lo que hablábamos, los objetos con poder, o lugares con poder. Ojo, que eso también nos reíamos el miércoles porque algunos compañeros decían, ¡ay, qué raros son estos de que el lugar sagrado, el campo sagrado, el cementerio sagrado, los mapuches reclaman porque la hidroeléctrica tocaron lugares sagrados?
inundaron lugares sagrados y eso a ellos los ha mantenido muy enemistados con el pueblo chileno. Y hay que respetar aquella creencia, ¿no? Que esos lugares tienen carga sagrada. Entonces algunos decían, oye, que son extremistas, si al final es tierra. Bueno, yo dentro de la iglesia hay un libro muy interesante escrito por un historiador y cientista evangélico, me parece que es de la Universidad Austral o de Conce, que escribe de la arquitectura sagrada de los pentecostales, que dividimos nuestros templos en lugares sagrados y menos sagrados, pues. Porque es como que los patios son menos sagrados, ya el templo es un poco más sagrado, y el altar, ¿no es cierto? Lo que hemos llamado el altar, la tarima, intocable en alguna iglesia. Que se vaya a subir un niño ahí porque la mamá corre rápidamente detrás del niño para que se baje ahí, porque ahí se sube nada más que el ungido, pues. Los ancianos de la iglesia, los venerables que tienen sus sillitas adelante, y el pastor, el obispo, alguien importante sube ahí, no cualquiera, no cualquiera. Es una honra subir ahí, ¿no? Con todo respeto, con todo respeto, no estoy haciendo crítica, estoy diciendo que esos espacios también son considerados sacros, son venerados como sacros. Igual que en las culturas tribalistas animistas, por eso el templo hebreo, ¿no? Por eso el tabernáculo, patios, atrios, lugar santo, lugar santísimo, donde está el arca de la divinidad. Y ahí, para acercarme a la respuesta de Nico, claro, el arca es un símbolo de poder, al estilo de la arca egipcia, la arca de Anubis, la arca de Isis, es un símbolo de poder. La diferencia es que Dios le dice a Israel, en Egipto veneran las arcas, veneran la arca, las sacan a pasear. Los sacerdotes también las sacan a pasear para que Egipto, ¿no es cierto?, para que los egipcios veneren el arca de Anubis, de Isis, de Osiris, de Amón-Ra. Se venera el arca. El arca sagrada no era venerada. Claro, se trataba con respeto, pero ellos sabían de que no era Dios, sino que Dios manifestaba su poder y su presencia allí. A Moisés le dice en el Éxodo, habitaré o moraré, haré shakán, dice el hebreo, entre los querubines, o sea, los querubines del propiciatorio, de la tapa del arca, ¿no? Y es más simbólico, dentro del arca está la tabla de la ley, como símbolo de la guianza, ¿no es cierto?, de la alianza de Dios. Está la vara de Aarón para mostrar la soberanía de Dios sobre el pueblo y la elección que Dios hace de sus agentes de poder. Él eligió a Aarón, por eso la vara reverdeció. Y un frasco con maná para recordar que Dios es proveedor. Entonces, estos elementos de Dios como Señor soberano, Dios como el que entrega la ley y Dios como el proveedor están simbolizados en el arca, pero no por eso el pueblo adoraba el arca. El arca le tenía respeto al arca, pero no la veneraba, aunque igual la usaron como fetiche. ¿Se acuerdan cuando en tiempos de Samuel la sacan para pelear contra los filisteos y Dios les da una tremenda lección cuando permite que los filisteos capturen el arca? ¿Se acuerdan? Y que el pobre Elí, ¿no es cierto?, se desnucó. Cuando se enteró, no, mire, le dolió menos la muerte de sus hijos que la captura del arca. Cuando se entera que capturaron el arca sagrada, se va de espalda y se desnuca. Eso le fue letal. Pero Dios permite eso para que el pueblo de Israel se dé cuenta de que el arca no es un fetiche, sino que manifiesta, tipifica, materializa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa es la idea, pero no es un fetiche. No es como en la película de Indiana Jones tras el arca perdida, ¿no?, que le otorgan un poder casi de arma de exterminio y que termina, ¿no es cierto?, la película diciendo que el arca ahora está en las bodegas del área 51 ahí en Estados Unidos. Por favor, ¿no? Por favor. Sacarle ese elemento de fetichismo. Nunca el arca tuvo esa intención. Y probablemente, querido y querida, tal vez por eso, yo a veces me pregunto como estudioso del Antiguo Testamento, tal vez por eso el arca desapareció. Porque nadie sabe dónde está, ¿no? Hay mucha especulación, algunos dicen que está en Etiopía, que la llevaron los sacerdotes en tiempo de Salomón a Etiopía, otros dicen que está oculta debajo de los túneles subterráneos, en el túnel de Warren, bajo la ciudad de Jerusalén, otros dicen que fue oculta en alguna cueva por los sacerdotes antes de que Nabucodonosor destruyera la ciudad y se llevara la riqueza del templo para evitar de que el arca fuera capturada, la escondieron. Bueno, la verdad es que nadie sabe dónde está el famoso arca, y qué bueno que nadie sabe dónde está, porque no faltarían los que, ¿no es cierto?, creerían de que es un elemento de poder, y la andarían venerando por ahí. Se adoraron a la...
haríamos una meca ¿No es de... cierto? Claro, Sí. claro, igual que la Kaaba de los islámicos ahí ¿no es cierto?, en Arabia Saudí, ¿no? Que van a besarla, van a tocarla. Yo digo, imagínense si el arca estuviera exhibida en algún museo en Israel. Pucha, se llenaría de canutos sacándose fotos, aquí al lado del arca, aquí, gloria al Señor, ¿no? Acá, la foto, Con la presencia. por favor, sería terrible, sería el peregrinaje a tocar el arca, o a ir cerca del arca, porque lo más probable es que los judíos no nos dejarían tocarla, ¿no? Pero imagínense, pues, imagínense este sincretismo, ¿no? De nuevo, volvemos a lo mismo, está presente de una u otra manera, y de repente como que Dios es sabio y mejor que no veneren estos objetos. Cuidado con los objetos de veneración. Cuidado, cuidado. Querido Nico. Y en relación a eso, a medida que vamos hablando, me llama profundamente la atención lo tribalistas y animistas que somos muchas veces en la iglesia, y nosotros considerándonos como, o sea, diciendo como la religión, muchas veces como vemos con superioridad a los católicos, a los musulmanes, y muchas veces manifestamos estas características. Entonces, súper interesante, estoy súper metido. Hay que observar mucho nuestra casa antes de criticar el patio ajeno, ¿no? Hay que mirar primero en qué estamos, qué hemos hecho, qué ideas tenemos, qué tradiciones religiosas mantenemos, porque de repente capaz que mantengamos ciertos elementos religiosos que son ajenos al cristianismo, que nada tienen que ver con el cristianismo, que se han insertado, que se han metido, o que nosotros mismos hemos traído al cristianismo, lo traíamos de antes y lo insertamos en el cristianismo. Hemos hecho un sincretismo. Hay La estudios, semana, ¿perdón? no quería decir que la semana pasada conversaba un poco sobre ese tema, sobre el tema de los actos proféticos, Claro. del tema de la ropa, el animismo dentro de cuando se ora por la ropa. Sí, sí. Hemos generado ciertas prácticas que tienden a caer en estos elementos, que, ojo, a ver, para un observador que es cientista religioso, ningún problema. Está bien, esta mezcla, no hay problema. Para un teólogo, claro que hay problema. Un teólogo dice, pero es que debemos acercarnos al cristianismo, a lo que Cristo nos compartió, al evangelio, que está carente, que se aleja de estos elementos, ¿no? Que trata de colocar la fe en Dios y no en estos fenómenos, ¿no es cierto?, animistas ni fetichistas, sino que la fe esté puesta simplemente en la persona divina. Desde lo teológico es reprochable, desde las ciencias religiosas es igual, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se mantengan estos elementos? Hasta es folclórico, es bonito, así como que bien florido, ¿ah? Con hartas prácticas de todo tipo. Entonces, claro, depende del prisma con el que se mire. Como estudiosos sociales diríamos, está bien que el cristianismo mantenga, porque en eso se muestra inclusivo, inclusivo con las religiones tribalistas y animistas. Pero desde el punto de vista de la teología decimos, cuidado, porque puede ser perjudicial. Puede quitar el foco de la fe puesta en Dios. Pastor Alex. ¿Qué es eso? Yo creo que la última frase que dijo es la clave. Si nosotros le quitamos el foco a lo que realmente importa, ahí ya estamos cometiendo la falta. Porque, por ejemplo, se menciona el tema de orar por la ropa, etcétera, etcétera. Pablo también lo hizo. Pero me imagino que Pablo no tenía el interés de ser animista, sino que él sencillamente decía, ok, aquí yo voy a poner una oración de fe para que la persona al colocarse la ropa, hoy hablemos de Pedro, pues la gente se ponía que las sombras, ¿no?, le pasaran. Entonces, pero obviamente no había una intencionalidad de este tipo de cosas. Claro, o sea, la intención no estuvo ni en Pablo ni en Pedro, pero tal vez los que le seguían pudieran haber malentendido la gracia, ¿no? Porque lo que vemos ahí es un medio de gracia. Pablo dice, la persona no está aquí, no está presente, ¿qué tienes de él? Ropa, perfecto. Oremos por la ropa para que cuando se la ponga haya un acto de fe. Es un estímulo a la fe lo que hace Pablo y lo que hace Pedro, pero la gente ¿cómo lo entiende? Entiende que todo el tiempo hay que orar por la ropa, entonces, ¿no? Yo recuerdo, con todo respeto, sin querer, vuelvo a decir, como teólogo soy muy, muy cuidadoso, y como cientista de la religión, con mayor razón respeto la fe de las personas, con mayor razón. Pero yo recuerdo cuando llegué a la iglesia pentecostal que habían hermanas que oraban por la ropa de su esposo para que se convirtiera.
¿no? Antes de plancharle, no sé, mientras le estaban planchando el traje que tenían que usar el otro día en la oficina, estaban orando: Señor, llénalo de tu gracia esta camisa para que cuando se la ponga, sienta tu presencia y se convierta. Cuando, claro, desde el punto de vista religioso uno dice: mira qué bonito, qué folclórico, ¿no? Qué étnico. Pero desde el punto de vista teológico, Pablo dice claramente, y la Escritura dice claramente, que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios, no viene porque te planche, porque una camisa te la unjan. O sea, con todo el respeto al acto de amor que puede haber detrás, de querer que el familiar, ¿no es cierto?, se convierta. Pero es que no funciona mágicamente, no es que porque yo oro por este vaso y que cuando tú lo tomes te convierta en cristiano, no va a funcionar así. La fe es consciente, no es una cuestión inconsciente. Es La que fe es eso consciente. es la fe la que opera. Vemos ejemplos Exacto. muy prácticos cuando llevan al paralítico y rompen el techo. La Biblia establece claramente que Jesús es un La milagro fe, por la fe de la ellos, fe, claro, ni la siquiera fe, del enfermo, por la la fe de fe. ellos. Y acuérdense que la fe es una convicción desde el cristianismo. Claro. La fe es una convicción, no es un salto al vacío, es una convicción de que Dios, ¿no es cierto?, sabe, escucha, entiende, provisiona, ¿no?, responde a mi clamor. Es consciente. No puede haber una conversión inconsciente. O sea, me convertí, no sé por qué. No, si fue porque oré por tu camisa. No va a funcionar así. No va a funcionar así. Y si alguna hermana o hermano ha tenido la experiencia y dice: pastor, te he equivocado, lloré por la ropa de mi hijo y mi hijo se convirtió, bueno, qué linda coincidencia, qué bonito, pero no es patrón doctrinal, no lo puedo convertir en un dogma, porque la conversión no funciona así, siempre es un acto consciente. ¿Ah? Siempre es un acto consciente. Yo tengo que entender por qué sigo a Cristo. Tengo que entender por qué Él me invita a caminar con Él. Tengo que entender a Cristo para seguirle. No se trata de aquí de un acto mágico, mántico. Desde la teología estamos hablando, ¿no? Porque de la ciencia de la religión, dale, es una expresión más animista, tribalista, está bien. Bueno, hagamos un alto, ¿le parece? Porque ya estamos cerca de la 1:25, vamos a hacer un alto, me he pasado, me he entusiasmado, es que es muy grato conversar con ustedes, pero vamos a parar un poquito la grabación, ¿no? Vamos a pausar para... Y volvemos a compartir para ya ir finiquitando este tema que estamos hablando. Entonces decíamos que las creencias animistas contemplan lugares sagrados, zonas sagradas, pero también objetos que pueden ser residencia o influencia de estos espíritus o de estos entes que toman fuerza dentro de la religión animista. El animismo también, ya lo hablábamos, ya lo decía Nicolás, ¿no es cierto?, que puede ser constituyente de otras religiones tal vez más elaboradas o evolucionadas, como dicen algunos. Entonces está presente este elemento, puede estarlo. Entonces cuando hablamos de zonas sagradas, se dan en algunas religiones que hay lugares que son lugares sagrados, donde no se pueden profanar, no puede ir otra persona que no sea parte de la tribu o del clan, o que no sea acompañado por un agente de poder, un agente religioso, porque si no, no puedes entrar a estos lugares que tienen ciertas características, o elementos, fetiches, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de este fetiche de vudú, utilizado en la macumba y umbanda, que son objetos de poder, que son objetos de fetiche, objetos que tienen que cumplen ciertas labores, proteger, ¿no es cierto?, proteger, ahuyentar, de alguna manera, o lugares sagrados, ¿no?, lugares sagrados que son contemplados como lugares de la presencia espiritual, donde no cualquiera puede estar. O también, ¿no es cierto?, la santería. Ubican la santería, ¿no? La santería es un resultado sincretista, ¿no? Producto de la religiosidad de los afrodescendientes, camuflada para que la Inquisición española, la Inquisición católica española, no los culpara de esto, no los castigara. Entonces, lo que tenemos en la santería son que antiguas divinidades o espíritus ancestrales de la religión africana son camuflados detrás de
de los supuestos santos católicos. Entonces, cuando los católicos españoles veían a los esclavos africanos, ¿no es cierto?, en Haití, bueno, en especial en Brasil, ¿no es cierto?, en Brasil, sobre todo en Brasil, que se da mucho esta práctica, en algunos países mesoamericanos como Cuba, donde también existe bastante santería. Entonces, estos practicantes decían, no, 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 si no estamos venerando a ídolos, sino que es San Antonio, es San Expedito, es Santa Elena, ¿no? Los camuflaban detrás de la santería católica, pero estaban manteniendo su ritual. Ahora, ¿qué es lo real? Detrás de esta santería, detrás de esta práctica de santería, que es una práctica animista, está la verdadera religión africana, ¿no? La verdadera religión africana, que es los orxisas, ¿no es cierto?, que es la macumba, la umbanda, el candomblé, que es la verdadera práctica mántica, ¿no es cierto?, la verdadera práctica animista africana, que se camufla con la santería, ¿no? Entonces, están muy encubiertos, muy camuflados, pero la realidad es esa. Acá en Chile no logramos una gran influencia de la religión afroamericana porque hubo poca esclavitud africana en Chile, no hubo mucha. En tiempos, bueno, yo no soy un muy buen historiador, pero en tiempos de la colonia, ¿no es cierto?, en tiempos de la conquista de la colonia, hubo muy poco esclavo afro acá en Chile. No hubo tanto como se dio en otros países latinoamericanos. Entonces eso hizo que no fuera tanta la influencia. Por eso que se volvió casi mito urbano, la cachala, ¿no? La quintrala, la Catalina de los Ríos y Lisperger, que supuestamente tenía una nana que era afro, ¿no? Y que ella le enseñó, supuestamente, una mulata, una mestiza, que le enseña parte de algunos rituales, ¿no es cierto?, africanos. Y se volvió todo un mito, y al punto tal de que hoy en día sí, es difícil saber qué es lo que es leyenda y qué es lo que es realidad con respecto a la Quintrala. Pero está ahí, en nuestra historia, está ahí, ¿no? Pero muy poquito de eso, muy poquito de religión africana. Ojo que ahora sí que está entrando, ¿no? Producto de las migraciones, ¿no es cierto? Que, ojo, no tengo nada malo yo veo las migraciones, ¿no? Sino que producto del intercambio cultural, claro, está llegando algunos haitianos que sí tienen práctica de este tipo, ¿no? Y algunos centroamericanos que sí tienen prácticas de este tipo. Más de santería, obviamente, más desde la santería que desde el animismo africano. Nicolás. Sí, profe, eso mismo le iba a comentar que eso de la santería se da mucho en Venezuela. Entonces es probable que también a través de eso se manifieste un poco más. De hecho, mi esposa es venezolana y me han contado como rituales y cosas que hacen allá en Venezuela que son así como una mezcla muy, muy fuerte y en lo espiritual es como súper jodido. Entonces, eso le quería aportar, profe, que los venezolanos también se les manifiesta mucho. Sí, las culturas centroamericanas, mesoamericana, América Latina del Norte, Brasil, ¿no es cierto?, se da fuertemente, fuertemente. Cuba se da fuertemente la santería. Eh, bueno, en Brasil hoy en día se da abiertamente esto. En Brasil, claro, no al estilo africano, brutalmente africano, pero sí se da mucho en Río, Copacabana, ¿no es cierto? Se da mucho de que se hagan rituales de macumba y umbanda, candomblé, ya no encubierto con la santería, directamente lo orxisa, directamente el animismo total. ¿Mm? Ya Vilma de Sousa, ubica a Vilma de sí, Sousa. sí, 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 gran bruja del Brasil que se convirtió. ¿Mm? Sin lugar a duda, o sea, eso es muy fuerte, es tremendamente fuerte, muy potente. Bueno, Si, y si uno ve un trazo, se da cuenta que tiene que ver harto con, o sea, geopolíticamente viéndolo, con todo el trazo del Amazonas, el río, ese trazo que hay ahí es bastante interesante, digno de estudiar. Se da exactamente. harto en todo ese trazo, en América Latina por lo menos.
Sí, todo lo que cruza la Amazonía está muy ligada a estos fenómenos religiosos, sin lugar a dudas, porque además el Amazonas es considerado sagrado, ¿no? Por la cultura indígena, es considerado sacro. ¿Mm? Bueno, otro derivado de lo que antes vimos, del tribalismo, del animismo, es el monismo, que plantea, ¿no es cierto?, que Dios es casi el universo, es casi lo creado, ¿no? Y tiende a mitificar bastante. De hecho, el monismo no entiende diferencia entre el universo o la creación y Dios. Prácticamente la creación es Dios, ¿no? La Gaia, la Gea, la Pachamama, por ejemplo, tiene también esas connotaciones. ¿Sí? Y que a veces cuesta diferenciarlas del panteísmo. También está muy ligada al panteísmo estas expresiones religiosas. ¿Y qué es el panteísmo? ¿No? Panta, todo, teísmo, o teos, Dios, todo es Dios. O Dios está presente en todo, eso es el panteísmo. Dios está presente en el agua, en la montaña, en el río. Los hindúes y los budistas son panteístas. También algunos sofistas griegos fueron panteístas occidentales, pero panteístas. Esta idea, aparte de la tríada típica de la religión hindú, Vishnu, Brahma y Shiva, ¿no? Ustedes saben que la religión hindú tiene más de 2000 dioses. Y tampoco les complica adorar a Jesús. A Jesús no les complica adorarlo, es uno más del tremendo panteón que ellos tienen. Que se sume nomás. ¿Ah? No hay problema, dicen ellos. Ellos no se complican con nada. Ojo, porque el panteísmo tiene dos formas. El panteísmo tiene una forma teísta y una forma ateísta. O sea, ¿cuál es la forma del panteísmo teísta? Que detrás de este todo es Dios, este Dios tenga un nombre, esta divinidad tenga un nombre y tenga personalidad. Y el panteísmo ateísta, todo es Dios y detrás de todo Dios hay una fuerza, pero que no se sabe quién es. Y fíjense que les voy a mostrar algo que les va a parecer bien farandulero, pero que muestra cómo la religión está aún en Hollywood, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver una muestra de panteísmo teísta en Avatar. No sé si alguno de ustedes vio Avatar, ¿no? Esta expedición, ¿no es cierto?, espacial que llegó a una luna de Pandora, se llamaba la luna, ¿no es cierto?, en un sistema lejano, donde hay una tribu de habitantes que son, de partida, tribales, son tribalistas, animistas y panteístas. Pero son panteístas teístas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la idea de los Nabú, o estos habitantes de esta luna, ¿no?, de Pandora, acuérdense que ellos son simbióticos, se comunican con los animales a través de las trencitas, ¿se acuerdan, no? O con los árboles, y tienen los espíritus de los antepasados ahí latentes, y hay lugares sagrados, ¿se acuerdan donde estaban los árboles de la vida, que están estos árboles sagrados? Ya, todo esto es cultura panteísta, animista, tribalista, todos esos elementos están presentes en esta película, en este film, ¿no? Pero este es un panteísmo teísta, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan cómo se llamaba la diosa? Se llamaba Gaia. La diosa que está detrás, que comunica a todos los seres vivos en Pandora, se llama Gaia. O sea, hay una fuerza con personalidad detrás de este panteísmo que está presente en todo. Pero hay un panteísmo ateísta, que también está reflejado en el cine, ¿no? Y ese panteísmo ateísta, que no, cuando digo ateísta no quiere decir que no crea en la divinidad, sino que no tiene un nombre específico. Star Wars. Perdona a todos los fanáticos, ¿no?, a toda la fanaticada de los años 70, de los años 80, ¿no es cierto?, de Star Wars, pero aquí también vemos fenómenos religiosos, ¿no? Los Jedi son una orden religiosa, ¿eh?, que trae orden al universo. Los Sith son la contrapartida, porque es dualista, ¿no? Es una concepción dualista. Y nótese que hay una concepción panteísta, pero ateísta. ¿Cuál es? Que la fuerza está presente en todo. La fuerza está en la roca, le dice Yoda a su Padawan, ¿no? A su Padawan Luke. Dice, está en la roca, está en el árbol, está en todos lados la fuerza, ¿no? No la ves, pero la puedes sentir, y tú eres uno con la fuerza, querido Luke. Así que deja de lado el odio y el miedo, porque el miedo lleva al odio, y el odio al rencor, y el rencor al lado oscuro de la fuerza. Y se habla de una fuerza, pero ¿quién es esta fuerza? No tiene imagen, no tiene forma, pero parece ser lo que hilvana todo, ¿no?, lo que rodea todo. Bueno, eso también es un concepto religioso. Aquí también vemos religiosidad, panteísmo
ateísta en este caso porque no hay un nombre, no hay una personalidad definida, se habla de la fuerza, de una inmanencia, de una fuerza que está allí presente, ¿no? Y ojo, ojo querido, ojos con esto, porque a veces este panteísmo o animismo panteísta, ateísta, de fuerza involucrada, también nos ha golpeado el cristianismo, sobre todo al cristianismo pentecostal. Hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque como el pentecostalismo criollo, sobre todo, ¿no es cierto?, el pentecostalismo latinoamericano, no tiene muchas expresiones teológicas de base. O sea, no hay muchos teólogos. ¿Conocen ustedes alguna teología pentecostal latinoamericana? Aparte de la de Perman, que gringa. Horton, gringa. Gordon Fee, gringa. ¿No? Casi todas las teologías pentecostales son gringas, son nórdicas, son del norte, ¿no? Son norteamericanas, no son chilenas, o brasileña, o argentina. O sea, hay poca teología produciéndose desde el pentecostalismo latinoamericano. Entonces, como no tenemos una teología los pentecostales latinoamericanos, la neumatología es difusa, no es clara en muchas comunidades pentecostales. Entonces tenemos de repente expresiones panteístas dentro del pentecostalismo. Dirá, pastora, ¿de qué está hablando? A ver, aclare. Cuando se habla, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si hoy en día, capaz que hoy en día no, pero como yo era miembro de una iglesia pentecostal antigua, de la Corporación Uno en Cristo, que salió de la Corporación Vitacura, entonces ahí se hablaba, yo escuchaba a los hermanos hablar de los instrumentos. Los instrumentos eran aquellos que eran usados por Dios para profetizar, sanar o hacer operaciones. Y también hablaban de, le dio el Espíritu. ¿Ah? Al hermano le dio el Espíritu. Lo tomó el Espíritu. Entonces, esas expresiones le dio, le tomó, como si el Espíritu fuera una fuerza, una inmanencia misteriosa. No, el Espíritu es Dios. Es el Espíritu Santo Dios. Parte de la Trinidad, Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Dios. No es una fuerza inmanente, extraña. No es una palomita buena onda, ¿no?, que bajó ahí al hombro de Jesús. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es una persona divina. Pero a veces la iglesia se entiende como una fuerza, ¿no? Le dio el Espíritu, lo tocó el Espíritu, lo hablan de una manera muy, muy panteísta, muy extraña, a similitud de una fuerza extraña y misteriosa, y no de una persona divina. El Espíritu Santo es Dios, y se relaciona como divinidad, no como una fuerza inmanente, no como un poder extraño, ¿no? Entonces algunos hermanos dicen, a mí me dio el espíritu y fue como una corriente, una electricidad. Está bien, esas son las manifestaciones físicas que podemos ver, ¿no es cierto?, de la teofanía, del encuentro con la teofanía. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea una corriente. No sé si me doy a entender, ¿no? Y ahí es donde la iglesia tiene que un poquitito aclarar la neumatología. No, el Espíritu Santo no es ni una corriente, ni una fuerza, ni una inmanencia, ni le da el Espíritu porque no es una enfermedad. No es que le dio el Espíritu, no, si no es una enfermedad, no es una peste, no es el COVID. No da, sino que se hace presente, porque es divino, ¿no?, porque es Dios. Entonces tal vez ahí cuesta aclarar esos conceptos, ¿no? Querido pastor Alex, que tenía la mano levantada. No, de ahí viene también el hecho de que también de la hermenéutica que le damos a la palabra, pues cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando en Hechos capítulo 2 dice que vinieron sobre ellos como lenguas de fuego. ¿Cómo? Y Hice una ahí, comparación. claro, entonces ahí lo asociamos básicamente al tema del fuego, al tema de que, o sea, empezamos ahí es cuando tomamos al pie de la letra lo que está escrito, pero no es tal, sino que dice como Sí, lenguas de fuego. claro, ahí hay una partícula, que es esa partícula, ¿no es cierto?, que es una preposición condicional. Ese cómo indica que es una figura literaria, es una comparación. Es como cuando yo le digo a mi esposa que sus labios son como miel. Nadie creería que mi esposa tiene un panal en la boca, ¿no?, ni un frasco de miel. Se entiende que habla de dulzura. Es una figura literaria. Entonces, cuando dice como lengua de fuego, está tratando de decir que los testigos de ese evento no supieron explicar el poder sobrenatural que le inundó y lo asimilan con algo conocido. Fue como si fueran lenguas de fuego, pero no está diciendo que se quemaron o que era fuego, no, está hablando, está haciendo un símil. Para ellos les resultó tan impresionante y tan poderoso que fue como lenguas de fuego y un viento recio que llenó el lugar.
Y es una descripción de lo que ellos entendieron de un fenómeno que era totalmente suprahumano. De un fenómeno Quizás si hubiese sido hoy, hubiesen dicho, oye, como que les dio la corriente. Claro. Quizás hubiesen dicho. Claro, o si tal vez esta idea de las llamas de fuego como lengua de fuego, tal vez porque vieron cierta luminosidad sobre los apóstoles. Tal vez hoy en día diríamos, ¿sabes? Que fue como un espectro, fue como una aura boreal, una aureola boreal encima, ¿ah? Y que se movió sobre ellos. Tal vez, ¿qué término hubiésemos usado nosotros hoy en día? Muy distinto a los que usaron ellos. Para ellos eso era lo más explicativo. Pero eso no hay que literalizarlo y creer que entonces, ardiendo el fuego, mi alma está, ¿no es cierto? Que está bien, eso, son cantos y todo lo demás, pero no, cuidado porque, como decía Martín Lutero, cantamos lo que creemos. Entonces, es mejor cantar teología, cantar algo claro, cantar Biblia, ¿no es cierto? Algo que tengamos súper claro y no especulaciones, porque la gente se queda con las especulaciones. Y producto de esta idea de las lenguas de fuego y del ardiendo en fuego, que malinterpretamos luego los textos bíblicos que vienen, ¿no? Porque imagínense, Apocalipsis, interpretamos el mensaje a la Odisea de no sea frío o caliente, perdón, de que sea frío, caliente y no tibio, porque te vomitaré de mi boca, y lo interpretamos bajo esa misma primicia del fuego del espíritu, y decimos, vea, hay que estar ardiente en el espíritu, no frío. Pero el texto no dice eso. El texto dice, ojalá fueses caliente o frío. Lo que no quiero que seas, dice el Señor, es tibio. Quiero que seas caliente o frío, pero no tibio. ¿Y cómo interpretaron los hermanos eso? Interpretaron como que es mejor ser creyente, vivito, ardiente, o inconverso mejor antes que tibio. No con un pie adentro y un pie afuera. Así se interpretó por décadas ese texto. Y no se le ponía el contexto. Cuando uno pone el contexto histórico, cultural, a ese pasaje de Apocalipsis, a ese mensaje de la Odisea, esa carta de la Odisea, te das cuenta que ¿dónde está la Odisea? La Odisea está a 4 kilómetros de Heriápolis y está a cerca de 5 o 6 kilómetros de Colosas. En Heriápolis están las termas más conocidas del Asia, hasta el día de hoy, ¿eh? Hoy en día es parte de Turquía. Ahí están las termas más, en esos tiempos, en los tiempos de Juan, en los tiempos bíblicos, eran conocidas como las termas medicinales. La gente iba ahí a hacerse baños de termas, los romanos, era colonia romana, la usaban para baños medicinales, los generales del ejército romano que habían sufrido daño en combate iban ahí a sanarse, porque eran termas medicinales, aguas calientes. Y en Colosa, al sur de la Odisea, estaban las vertientes que venían del Sargazo, las aguas más heladas y más ricas y más cristalinas que habían. Caliente al norte, frío al sur. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la Odisea? Que la Odisea no tenía agua propia. Si usted estudia, si busca la historia de la Odisea, ¿no? En enciclopedias, en diccionarios bíblicos, se da cuenta que la Odisea tenía que canalizar el agua, tenían que importarla. De hecho, los arqueólogos han descubierto, ustedes googleen los canales de agua de la Odisea, ductos de agua, acueductos de agua. Como traían el agua de tan lejos, al final a la Odisea el agua llegaba tibia y a veces hasta con pigmentación, lo que la hacía insalubre. Entonces mire la analogía al mensaje y qué sentido cobra. Yo quisiera que fueras caliente, como las aguas de las termas, ¿no? Hacia el norte. O que fueras fría, como el agua de Colosa, pero no, eres tibia, como tu agua. Eres insalubre, como tu agua. O sea, no eres medicina, no eres saludable para los demás. En vez de ser bendición para los demás, eres simplemente enfermiza. Por eso tienes que cambiar, iglesia. Cambia el contenido, no tiene nada que ver con el fuego del espíritu, tiene que ver con la condición de la iglesia en su contexto. La iglesia se había moldado a su contexto, ¿no? Se había vuelto tan mundana como los mundanos, se acabó. Y es lo que le reclama el mensaje, pero eso hay que verlo en el contexto histórico, cultural, geopolítico, geosocial. Por eso que es necesario hermenéutica, querido, hay que estudiar. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la hora de decir hasta luego, estamos en la hora ya, porque la hora de almuerzo y todo lo demás, así que gracias, muchísimas gracias, abrazos, bendiciones, y Dios mediante nos vemos, si Dios quiere así, el próximo sábado. Dios le bendiga. Chao, besos, gracias.